fue el general Plutarco Elías Calles. El día que puso esta placa, este panteón ya estaba en desuso y prácticamente olvidado. Lo único que se estaba en servicio era la iglesia franciscana. ¿Sí? Es una tumba vacía, tuvo una muerte trágica, murió, se le quebró el cuello con su bufanda, ya que se enredó en el eje de la llanta. Pero esta es una cripta falsa. Es como si su fans, el general Calles, Plutarco Elías Calles, le rindiera homenaje, aunque ella nunca estuvo aquí en México. ¿Sí? Ahorita vamos a seguir. Esa es una cenefa, leyenda urbana, como le quieran decir, de que inclusive el mismo Jim Morrison está enterrado en este museo panteón, pero no hay una lápida, una cripta que lo indique. O sea, todo el mundo sabe que Jim Morrison murió de un pasón allí en París, en su departamento. ¿Y por qué terminaría aquí? Son de muchas leyendas. Es como dicen que cuando Carmelita Romero Rubio regresó a México en la década de los 30, según se especuló que ella traía los restos de Porfirio Díaz y que están descansando en la Catedral de Santo Domingo en Oaxaca. Pero no se sabe cuándo fue la época de la celebración. Aquí está el general conservador Miguel Miramón. ¿Sí? Miramón fue un excelente militar. A mí me hubiera encantado leerlo o estar en una batalla que la dirigiera Díaz y el general Miramón, porque eran militares natos. Pero lo más curioso de esta tumba que está vacía, la esposa del general Miramón sacó el cadáver de su esposo porque ella decía: no quiero que mi esposo esté con su asesino. ¿Quién fue su asesino? El presidente Benito Juárez. Los restos del general Miramón están reposando en la catedral y son de las famosas cenefas. Catedral de Puebla. ¿Y entonces por qué mantener aquí la cenefa o bueno? La cenefa. Pues simplemente era la costumbre, el recuerdo, ¿sí? Y más que nada lo que tienen estas tumbas, si se dan cuenta, no manejan una cruz, un angelito, sino lo que están manejando, por decirle, ahí en la parte superior donde está... Como se darán cuenta, la mayoría de las personas que están en este camposanto pertenecieron a la época de Reforma. Por decir, está aquí José María Arteaga, que fue diplomático mexicano y que llevaron las relaciones con Estados Unidos cuando fue el fin de la guerra del 47, Carlos Salazar, Ilustres Liberales, al igual que Leandro Valle, que fueron los que llegaron a forjar en su momento la Constitución de 1857, al igual con Juárez y Melchor Ocampo, lo que viene siendo las leyes de reforma, la desamortización del clero y demás actividades. Aquí, continuando, va a estar la tumba del general Xicotenca, que hizo frente a la invasión americana en el 47 a lo del castillo de Chapultepec. Sigamos para terminar viendo lo que es el mausoleo de Juárez. Mucho museo y ves unas obras en mármol de Carrara en el de la villa. Ves esculturas, ves bronce, ves emplomados, cosas, cromados y demás. Sí. ¿Sí? A diferencia de este panteón que le dieron este enfoque principalmente, si se dan cuenta, están aquí conviviendo conservadores y liberales. Claro. ¿Sí? Al fin de cabo, en la muerte todos somos igualitos. Claro. Son como no traen cruces, la imagen de algún santo o algo, ¿no? Caminemos aquí al fondo y ahorita de los cuerpos que llegaron a retirar, uno de ellos fue el del Melchor Ocampo, que estuvo aquí. Hay al fondo, me parece que está una lápida en donde hace alusión que el señor estuvo aquí y después fue trasladado sus restos a su tierra natal de Michoacán. De lo que se viene manejando en las criptas, ahora sí, como decía, según el sapo era la pedrada. Sí, es la verdad. Claro. O sea,
Inclusive aquí te vas a encontrar historias, ¿sí?, de uno de los muertos de aquí, Tomás Mejía, que igual fue conservador y murió fusilado. Al señor, para darle cristiana sepultura, tardaron 3 meses. Y lo embalsamaron y la viuda pues no tenía con qué. Simplemente lo embalsamaron, lo vistieron y lo tuvo sentadito en su sala durante 3 meses. Obviamente esta noticia le llega al presidente Juárez y él fue a constatarlo. Entonces el Estado le dio cristiana sepultura. Y van a ver la tumba tan sencilla, a diferencia de lo que fue su general Miramontes. Esa es toda una situación como francesa europea. Comentaba, ahí está la carátula de lo que fue el nicho donde estuvieron los cuerpos de Melchor Ocampo, que fue de los ilustres personajes de la Reforma y base principal como redactor en la Constitución del 57. Sí tienen influencia rosacruces. ¿Por qué? Aquí en México había 2 grupos masónicos, pero, de liberales y conservadores, pero no lo manejaban abiertamente, sino lo manejaban como Rosacruces o como la Virgen del Carmen, y otros manejaban de la Virgen del Pilar. ¿Sí? Por eso es que hay muchos emblemas. Si ven esto, es una rosa, los Rosacruces. Los Rosacruces. Y ahorita les voy a enseñar en una tumba de un rito masónico yorquino, en donde te muestran la antorcha de cabeza, que significa el fin de la vida. Y vamos a ver un obelisco truncado, que tiene el significado de la vida está truncada. Esta tumba es del general Ignacio Zaragoza, ¿sí?, el cual les puedo decir que no disfrutó su victoria. En mayo le gana a los franceses, en octubre, en noviembre de ese mismo año fallece en la peor pobreza que se puedan imaginar. Estando en su lecho de muerte, consiguió dinero para la manutención de sus 2 hijas. La tumba está vacía desde 1976, ya que los restos del general Ignacio Zaragoza están reposando en donde tuvo su mayor éxito. Sus restos están reposando entre los fuertes de Loreto y Guadalupe, que se encuentran en el estado de Puebla. Esta tumba del 76 está vacía. ¿Por qué la pobreza? ¿Por qué cae en la pobreza? Pues falta de pagos, no hay reconocimientos, todos se peleaban por puestos, además estaban en época de guerra. O sea, le ganan al mejor ejército del mundo, que estaba comandado por el general Petán. Muchos de los conservadores le dijeron que no atacara directamente a los fuertes, le dijeron rodea la ciudad, y no lo hicieron. Entonces, pues el gobierno estaba a salto de mata, de dónde iban a tener ingresos, pagos de sueldos y demás. A pesar de que le ganó el mejor ejército del mundo y le vino el reconocimiento internacional prácticamente al presidente Juárez, pero él no. Esta tumba es igual, está al término durante el Imperio francés. Maximiliano manda a traer los restos de Vicente Guerrero para honrarlo junto con los demás héroes de la independencia. Pero lo más curioso, esta tumba pues sí está ocupada por la familia Guerrero, porque aquí están reposando los restos de la hija de Guerrero
y de su yerno, Mariano Riva Palacio. Los restos de Guerrero en el año de 1900 fueron trasladados a la columna del Ángel de la Independencia para celebrar las fiestas del centenario el centenario de la Independencia. ¿Sí? Pero sus restos no están aquí. Están los de su hija. Aquí es lo que me preguntaron de rosacruces y aspectos masónicos. Y aquí viene lo más claro que hay. ¿Sí? Esta fue la esposa de José María Lafragua, ¿sí? Fue masón aquí en México, lo que hoy en día se le conoce como la Gran Logia del Valle de México. Todavía hoy en día existe y se encuentra en la calle de Sadi Carnot, la Gran Logia del Valle de México. Aquí están los emblemas masónicos. Esta es una antorcha que está de cabeza y significa el fin de la vida. ¿Sí? Al igual por laurel, con la corona llena de flores, si vemos los moños de rosacruces que vienen siendo los emblemas liberales. Una clepsidra tipo egipcia o relojes de arena, que lo quieran manejar. Se vuelven a salir las antorchas del fin de la vida y como pueden ver, este pináculo está como si hubiera sido fracturado, ¿no? Es como si hubiera sido la fractura de tu vida, que ya no se pudo conceder, ya que en la masonería manejan las dos torres, como vienen siendo los pináculos. Y estas antorchas es la luz para llegar con el Ser Supremo. Son de las tumbas más emblemáticas en el aspecto masónico, ¿sí? Al igual aquí atrás está la tumba de Ignacio Comonfort como presidente. Ahorita les voy a enseñar la tumba de Tomás Mejía, de quienes lo consideran como traidor, y fue una tumba muy austera dada por él. La tumba de Tomás Mejía. Dense da cuenta de esta tumba a la del general Miramón. En una sí había lana y en otra no había dinero. Para que le dieran cristiana sepultura, estuvo exhibido 3 meses en su sala, hasta que el presidente Juárez va, lo se cerciora por sí mismo y el Estado le da una honrosa sepultura. Ve cómo terminó. ¿Sí? Y lo sorprendente de este Museo Panteón, les vuelvo a decir, es el arte mortuorio. A pesar de los siglos que lleva, aún se logran apreciar los grandes mausoleos, los de trabajos hechos a mármol de Carrara y de sus personajes que están ahí. A diferencia de otros panteones, porque la vieja usanza era de que estaba la iglesia, el convento, su atrio y el panteón. Ya pocos son los que mantienen esa vieja estructura prácticamente de la época colonial. Y aparte de los panteones que pertenecen a diferentes logias. Así es. Entonces cada uno de los que están enterrados fueron pertenecientes a diferentes grupos liberales o conservadores y pertenecen a otras logias. Entonces te puedes dar cuenta como en el pináculo de Clado, como en el que está de este lado. Esta es otra logia. Este pertenece a otro nivel que este nivel. Porque las logias que había aquí en México era la yorquina y la escocesa. ¿Sí? Y por decirles, el que introdujo aquí la masonería en México fue el primer embajador americano, John Boydsett, que era de la yorquina. Y él fue que metió a Vicente Guerrero a esa logia. ¿Sí? Inclusive un dato curioso, y eso porque se vienen ya en estas fechas, todo el mundo es amante de la Nochebuena y demás. Y les voy a decir una cosa, a ver si no se decepcionan. La Nochebuena no se llama Nochebuena, será solamente para nosotros.
A nivel internacional, la Nochebuena se le conoce como poinsettia, porque el embajador James Poinsett fue el que la dio a conocer a nivel mundial. Y es conocida como la poinsettia. Y nosotros aquí como Nochebuena. Como la Nochebuena. Que es de que por estas fechas ya se empiezan a dar las plantas de Nochebuena. Eso de masones, bueno, a mí no me queda muy claro si es como un tipo de religión o... Mira, lo que como pasa secta, los masones... no sé qué es eso realmente, qué es un masón. Es algo muy difícil que te pueda decir. Un masón es esto. Porque hay diferentes logias que tienen su tema aparte, ¿no? La logia están encargados del ser supremo. Si te has dado cuenta, en algunas iglesias hay un triangulito y en medio hay uno. ¿Sí? Sí. Ese es el ser supremo, Dios Padre, no hay más. ¿Sí? Que eso está basado en 2 columnas que están sobre un tablero de ajedrez. Vas a ver unos cuadros blanco y negro. ¿Sí? Que es el proceso al conocimiento que vas llevando. Mucha de la masonería tiene sus orígenes en las construcciones, porque se hacían por logias. Estaban los grupos de carpinteros, estaban los grupos de labradores. Es más, inclusive en muchas de las iglesias virreinales dejan sus restos para que tenga una duración la escuadra y el compás. Hay otros que dicen que el origen de la masonería viene desde tiempos egipcios. Y es ahí donde la masonería agarran sus grados, que van desde el 0 hasta el 33. El 33 es el ser supremo. Y tienen nombres, tienen aprendices y todo. Bueno, sí, cuando nació se lo Inclusive aquí para hacerle este mausoleo, Lerdo de Tejada hizo una convocatoria, ¿sí? A Benito Juárez lo embalsamaron porque el pueblo le rindió tributo durante una semana. En esa semana, ¿sí? El rostro que vemos ahí en la escultura es el rostro de Juárez, porque le hicieron la máscara mortuoria. Y ese es el rostro de Juárez, original. De hecho, Juárez murió de una angina de pecho, ¿sí? En sus habitaciones de Palacio Nacional. Y esa sí es una... La mascarilla mortuoria que vemos aquí fue la última que le sacaron a Benito Juárez. Y viene siendo de mármol de Carrara. Pero recuerden que la que está allá ya estaba muerta. Ya estaba muerto. El cuerpo estaba mal. Para terminar esta visita aquí, les voy a comentar lo que pasó al cuerpo de Maximiliano, la travesía que tuvo su cuerpo. Cuando lo fusilaron, ¿sí? Al ponerlo en la caja mortuoria, resulta que no era de su tamaño, le quedaron los pies de fuera. Así se trajeron el cadáver de Querétaro a la Ciudad de México. En el camino, la carroza sufre un accidente. Se sale el cadáver de Maximiliano, se le rompe la nariz. Lo llevan a arreglarle la nariz, pero resulta que el doctor que hizo la curación le sacó los ojos y le puso unas cuentas de vidrio al cadáver. Hubo gente que se quería acercar e inclusive intentó sobornar a los cuidadores del cadáver porque querían extraerle la sangre a Maximiliano, querían ver la sangre azul que se creía que tenía por ser de la realeza y más que nada que son ungidos por Dios. Total, lo ponen aquí en México, en una iglesia que estaba en República de Argentina, en Santa Catarina, que la cual fue demolida, ¿sí? Porque pues no querían que el lugar fuera santificado y mucho menos tener un recuerdo de un dirigente extranjero en el país. Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada fueron a presentarle sus respetos. Inclusive Juárez sacó una frase: ¿cómo es posible que un hombre tenga las piernas tan largas y un cerebro tan corto? Después de esto,
arreglaron el cadáver de Maximiliano y lo mandaron a Austria. Cuando lo ve su señora madre, le dice, este no es mi hijo. Ahí viene otra leyenda de que se cree de que tanto Juárez como Maximiliano eran masones, eran hermanos. Hay quienes dicen que Juárez perdona a Maximiliano y que se fue hacia Guatemala. ¿Por qué? Dicen que en Guatemala una persona alta, rubia, que siempre caminaba a una ermita a la Virgen de los Dolores en Guatemala para pagar una multa. Hay quienes aseguran que era Maximiliano. Son de las intrigas o las leyendas ocultas de ese periodo del imperio, del segundo imperio en México. Lo más curioso es que en Austria hay una fotografía donde está Maximiliano con un vestido y hay fotografías de él, pero la mamá cuando lo vio, la archiduquesa, este no es mi hijo, ¿no? Pues después de toda la sangoleada que llevó, y vayas a ver si fue realmente él, porque te digo, está la otra historia de que en Guatemala estaba una persona alta y rubia, sin barba, y que hacía su penitencia descalzo. Eso es Alvarado. Tiene ese nombre porque Pedro de Alvarado, al salir en la noche que fueron atacados por los mexicas, que se le conoce como la Noche Triste, ¿sí? Ellos salieron sobre esta que es Avenida Hidalgo, pero toda esta zona era pantanosa. Tanto sus mulas, caballos y armaduras que traían, y el oro que traían, pesaba tanto, y varios murieron ahogados en el fango. No pudieron sacar mulas, no pudieron sacar el oro y nada. Por eso fue una de las ventajas de que ¿No está lloro enterrado aquí todavía? Se puede decir que lloró. ¿Por qué crees que le llaman Puente de Alvarado? Por eso es donde fue el marco de huida. Y más adelante lo que queda del árbol de la Noche Triste. Ahí ya todo quemado, lo que era un ahuehuete, porque era zona de agua. ¿Sí? Esa era una cosa. Y otra aquí, que estamos en la iglesia de San Hipólito. No es de San Judas Tadeo. No, se la robó. Que vino a agenciársela. ¿Sí? Y esta fue de las primeras iglesias que hicieron los conquistadores españoles y se la dedicaron a San Hipólito. ¿Sí? Ahora entiendo por qué es la iglesia de los rateros también se Y aquí enfrente, lo que es el Hostal de Cortés, fue residencia de Hernán Cortés. Si ven las piedras rojizas y todo, muchas fueron traídas de las ruinas del Templo Mayor. La mayoría de las construcciones, tanto de lo que es Palacio Nacional, el Monte de Despiedad, utilizaron toda esa piedra para la construcción de los diferentes edificios. Por eso las vemos de las piedras rosetas rojas. No, bueno. Tóquenme la que se fue, va a empezar ahorita, ¿no? Al rato van a querer que les toquen la cucaracha. Le va a decir, tráeme la Vendrás bien montada. Sí, exacto. Vendrás bien montadita seguramente. Ernesto, deja de grabar. Vamos a buscar si no se reportan las botellas de vino de consagrar de ahí de San Hipólito, ¿no? Muy buenas, por cierto, Sí. Otro. Excelente, las robó. Es que era colito. No, yo sí tenía tíos que eran puras y estamos en la parte emblemática del kiosco, el cual fue hecho en el año de 1880. Este kiosco fue un regalo para la esposa de Porfirio Díaz, que era Carmelita Romero Rubio de Díaz. ¿Sí? Es una parte fundamental de aquí en la Alameda, ya que como en antaño, los hombres caminaban del lado izquierdo y las mujeres del lado derecho. Si había un cortejo de más de 5 minutos, ya solicitaban pedir un permiso para cortejar a la persona. Al igual, aquí era donde había una orquesta que se le conocía como la orquesta típica de Lerdo de Tejada. El instrumento que había en esa época era el salterio. ¿Sí? Y todos los domingos aquí estaban las orquestas, eran días familiares en que se podía disfrutar, veías al algodonero, al merenguero y demás dulces de la época que había.
donde que este siempre ha sido un parque central y temático. Aparte de que en la época colonial tenía su lado malo. Donde se encuentra Bellas Artes fue uno de los quemaderos, que así le llamaban. Ahí quemaban a los indecisos, jotas, liosas y anexas. Viste un espejo de nosotros, ¿verdad? No, el respeto ante todo. No, sí, es que de hecho eran dos quemaderos. Hay que demandarlo porque eso es Sí, discriminación. eso ya es discriminación. Eso sí, es, exacto. lo dijo Jotas, es una discriminación de tu Vamos a persona. sacarle la plaza ahorita. Una vez que nos... Pedimos un guía Open Mind. Pues se las estoy diciendo en su lenguaje, que entiendan, que se sientan a gusto. Familiar. Y es lo que digo, ahí donde estaba Bellas Artes era uno de los quemaderos. Donde está la Suprema Corte de Justicia era donde era la horca y era donde los exhibían con el famoso San Benito, las que eran los que cometían algún adulterio. Y los sacaban de la Casa Chata o Palacio de la Inquisición y los traían caminando todo eso, más la burla del pueblo, que les aventaban tierra, escupían, de todo. ¿Sí? Que arroje la primera piedra que esté libre de pecado. Háganse un lado, espérate. No vayan a No, ahora ya pelear. tenemos un día y salimos todas juntas para que no nos agredan. No, nos van a porrear. Claro. Y ya estoy consiguiendo todos los vestidos también. Ay, no, ya somos como 9. O sea, están terminados. Aquí vamos a hablarles de la historia que tiene este monumento tan emblemático de la Ciudad de México, que es el hemiciclo a Juárez. Este fue hecho para la celebración de las fiestas patrias de 1900. ¿Sí? Fue muy criticado Porfirio Díaz porque entre Juárez y él había pique. Y sacaron una frase en la que decían: en vida, enemigos, y en la muerte, los grandes amigos. ¿Sí? Esto es totalmente de mármol de Carrara, pero trae sus emblemas masónicos, trae la flor de olivo, la cual está siendo coronada por su triunfo y logros. Pero esta escultura, así como la ven, gracias a ella, tenemos un día oficial de descanso. ¿Sí? No se sabe a ciencia cierta si fueron las personas que le daban el mantenimiento o fue un grupo de anarquistas, que resulta que la escultura de Benito Juárez amaneció con un sombrero de palma. No se sabe, les repito, no se sabe si fueron los anarquistas. Les estoy hablando en los años 40 del siglo pasado, que estaban los anarquistas, que estaban los enriquistas, no se sabe quién lo puso. La Cámara de Senadores y Diputados, para limpiar esta afrenta, establecieron el día 21 de marzo como día oficial, en respeto de la afrenta que se le hizo a Benito Juárez. No como no lo han manejado en la escuela, de que nosotros viene el 21 por día de la primavera y natalicio de Juárez. No, es un error, porque la imagen de Juárez sufrió una afrenta. Es por eso de esta escultura, que es lo más curioso. Ahora, aquí en la parte de atrás, ¿sí?, tenemos un templo, ¿sí?, que es el Corpus Christi. No se apunten y se vayan a sentir ofendidas o alabadas. El famoso Corpus Christi, conocido aquí en México como el Día de las Mulas. ¿Cómo qué? De las mulas. Ah. En tu caso un mulón. ¿Sí? ¿Qué puede ser mulán? Mulita. Mulita. ¿Sí? Si tú lo dices, yo respeto. Actualmente es la iglesia del Corpus Christi fue convento de monjas, pero esta recibía a las hijas de los indígenas, a las hijas de los caciques. ¿Sí? Aquí esta iglesia se fundó en 1785, fue la primer piedra precisamente en el día del Corpus Christi. ¿Sí? Lo que ven a su espalda era todo el terreno de lo que era el convento y era la huerta. Actualmente está el Museo de Memoria y Tolerancia, la
Secretaría de Relaciones Exteriores y un Tribunal de Justicia del Distrito Federal. Pero antes era todo el convento y y tenían su huerta. Esta iglesia del Corpus Christi fue patrocinada por un virrey, ¿sí? Que se llamaba Baltasar de Zúñiga Guzmán Sotomayor y Mendoza, marqués de Valero y Ayamonte y Alequer, gentil hombre de cámara de su majestad, del consejo y junta de guerra y 36 virreyes, gobernador, capitán general de la Nueva España y presidente de la Real Audiencia. Él vivió siempre enamorado de una monja, la cual nunca le correspondió. ¿Sí? Inclusive cuando regresó a la España, dejó fondos suficientes para la manutención del Corpus Christi, y él, cuando murió, pidió que su corazón fuera embalsamado y enterrado en el altar mayor que había en esta iglesia. Hoy en día, lo que se le conoce como el Archivo General de Notarías, aquí encontramos el testamento de Sor Juana Inés, de Hernán Cortés, de Lázaro Cárdenas, y si gustan hasta el acta de defunción de Gabriel García Márquez. ¿Sí? Y hay una lápida en el piso en donde se siguen conservando el corazón del virrey Baltasar Zúñiga. Lo siguen respetando, a pesar de que estuvo muchos años abandonado desde el sismo del 85, fue centro de cultura y promoción tipo Fonart, pero se fue perdiendo la huerta, se fue diseccionando todo esto. Y esta es una de las iglesias tradicionales de aquí en México, o de lo que fue el México del siglo XVIII, XIX y parte del XX. Estaba una ermita dedicada a la Virgen de los Dolores. ¿Sí? La calle, lo que en su mayoría las calles del centro, tenían calles conforme a lo que había en la zona, lo más representativo. Por decirle, la calle de Madero, antes se le conocía como la calle de Plateros. ¿Por qué? Ahí había negocios de platería. Hay quienes creen que esta calle se llama Dolores, creen que se llama por el nombre de la esposa del general Antonio López de Santa Anna, que era Dolores Garnica. Una calle hacia abajo está la calle de López, y hay quienes creen que era la calle de López de Santa Anna, pero no tiene nada que ver, porque muchos tienen esa idea. Eso fue por la ermita que estaba aquí, dedicada a la Virgen de los Dolores. Y ahorita que entremos al centro, les voy a enseñar las placas que se pusieron durante el gobierno de Obregón para mantener los nombres originales, de que datan de 1869 a 1928. ¿Sí? Ahorita vamos a entrar a la calle del Barrio Chino, que de entrada es el barrio chino más chico del mundo, que es una cuadra, y también tiene su historia, ¿no? Como muchos pensadores han dicho, que el que no conoce su historia está condenado a repetir los mismos errores, y ahorita les voy a explicar el porqué. Tiene algo de especial. Esta tiene la cantina con licencia número 2, después de el desnivel que estaba en la calle de Moneda. Esta fue inaugurada en 1870, ¿sí? Y se llamaba La Oriental. Todavía el barrio chino no existía, les aclaro. ¿Sí? Se llamaba La Oriental. Si tienen la oportunidad después de venir, aquí está cantina, su mobiliario todo es francés, ¿sí? Muy adecuado a la época porfiriana. Y tiene una barra, pero era una barra publicitaria. Esa barra fue hecha en Cognac, Francia, pero era el método publicitario de un Cognac Genesis. El Genesis antes, tú podías venir con tu botella y comprar 10 pesos, 50 pesos, la cantidad que fuera. ¿Sí?
Si pueden ver esa barra, ¿sí? Es genial. Solamente hay 3 barras hoy en día aquí en México. Una está aquí, en la cantina del tío Pepe. La otra está en el Salón Ópera, o en la cantina La Ópera. Y la otra está en Puebla. ¿Sí? Y lo que tienen las cantinas, espero después hablar hablar con los miembros de fraternidad. Mejor llegas hasta aquí. Esta es el callejón de las damas, ¿sí? En la época virreinal y colonial, aquí era donde encontrabas a las mujeres de la vida galante. Obviamente está cerrado porque esto era un laberinto. Todo lo que es el primer cuadro eran laberintos, ¿sí? Pero para encontrar las chicas del Talión estaban en esta calle y precisamente se llama la calle De las damas. Aquí las encontramos. De hecho, aquí hay una leyenda que viene del término de sal si puedes. Resulta que una familia prominente española se vino a refugiar aquí, huyendo de una persona que quería casarse con la hija, que quería adueñarse de la fortuna y no lo permitieron. O sea, fue una deshonra para el caballero. Una familia pudiente se viene a esconder a un barrio pobre, ¿sí? Tardó 2 años el deshonrado en encontrarlas, y cuando la encuentran resulta que estaban cortejando a esta muchacha y mata a los 2. Al momento en que mata a ella, le dice, sal si puedes. Murió apuñalado. ¿Sí? Es lo que tiene esta calle, que era emblemática. Aquí encontrabas chicas del Talión. Todo. Ahora, ya que estamos aquí en lo que viene siendo el barrio chino, ¿sí? Desgraciadamente tanto nos quejamos de la discriminación que sufren nuestros connacionales que intentan ir a Estados Unidos o a otros lares. Aquí con la comunidad china, el mexicano los trató peor, ¿sí? A pesar de que ellos vinieron, prácticamente fueron mano de obra para la construcción del ferrocarril del norte, ¿sí? Los que lograron llegar aquí a la Ciudad de México eran tratados de la peor manera. Se habla de masacres que hubo en Monterrey, se hablan de 600 masacres. Eran los clásicos en la época de la Revolución, en que los lazaban, los arrastraban o los colgaban, ¿sí? Inclusive ilustres maderistas, por decirte, Ricardo Flores Magón, que muchos lo exaltan, él fue el peor enemigo de los chinos, porque él decía que los chinos vienen a México a trabajar por un plato de arroz y a quitarle el sustento al mexicano. O sea, las contradicciones. ¿Seguro estás hablando de esto? Digo, la pregunta, sí, no para sí. salir corriendo. No, sí estamos seguros. O sea, sí estoy seguro de lo que les estoy diciendo, lo investigué bien. No seguros de la información. En la zona. Que no se nos vayan a echar no, encima. ahorita no pasa nada. Ahorita no pasa nada. Te digo, o sea, Ricardo Flores Magón, o sea, que él fue el incitador, ¿no? En la época de Obregón se sacó una ley en la que se prohibía que mexicanos o mexicanas se casaran con chinos. Se llegó a ese extremo. Con Adolfo de la Huerta fue peor el asunto, porque se llegó a decir que los chinos traían enfermedades, sífilis, gonorrea, enfermedades de índole sexual, que traían hasta la fiebre amarilla. De hecho, después del término de la revolución, hubo un brote de fiebre amarilla aquí en la Ciudad de México y le echaron la culpa a la comunidad china. ¿Sí? El famoso reloj. De la latina. Sí. Y te digo, es esto. Aquí la colonia china se vino a establecer a finales de la década de los 30, principios de los 40. Lo que tiene el barrio chino es el barrio chino más chico a nivel del mundo porque es una cuadra, ¿sí?
Aparte de que aquí en el barrio chino, ¿sí?, hubo casinos, clubes de fumadores de opio, y aparte de que se establecieron los primeros cafés. El primer café chino que se estableció aquí en México es el Shanghái, si no me falla la memoria, es el que está aquí adelante. Es más, espérenme, eso no lo puedo decir allá. Arriba del café Shanghái había un casino, y arriba del casino estaba un salón de fumadores de opio, que era visto mal para la época. ¿Sí? Este restaurante, el primero que fue inaugurado en 1946. Y el platillo que tenían eran pichones y palomas. Eran platillos exóticos. Al igual como todas las culturas o todos los extranjeros que vienen aquí a México, hubo chinos que mantenían sus tradiciones al pie de la letra, y hubo chinos liberales que se pudieron mezclar con gente del país, y otros que nomás en su puro círculo. Hay una exposición de fotos, ustedes las pueden solicitar en el Archivo General de la Nación, donde había redadas, donde los chinos estaban jugando su dominó, donde estaban echando cartas y demás, y fumándose su cigarrito de opio. Hubo varias redadas y todos los chinos fotografiados como era la costumbre, ¿no? Y eso era lo malo que veían del barrio chino, porque fomentaban el ocio, el vicio y las enfermedades. Eso es lo que tiene en específico este barrio, esta calle, en especial de las Damas, y lo que es la calle de Dolores. De hecho, aquí Celia Cruz filmó un video. Ese de Azúcar fue de los últimos. Obviamente no estaba tan arreglado como ahorita, pero si ven, es aquí donde estuvo la famosa Celia Cruz. La rodilla que mi hija que hacer Es esta lo que tiene. Deja contar una buena cara de dinero y luego le va a decir. Estamos aquí en la calle de Eje Central, ¿sí? Antiguamente esta avenida tuvo el nombre de Niño Perdido, ¿sí?, por muchos años. Esta historia se da aquí donde está la ermita, donde está la fuente de Salto del Agua. Ahí antiguamente había una laguna, ¿sí?, por donde está lo que fue el Colegio Vizcaínas, ¿sí?, fue una zona pudiente. Vivió un marqués con su hijo, ¿sí? El niño era de irse a la laguna, estar juntando ajolotes, sapos y demás. El niño siempre llegaba a casa sucio, su padre se preocupa por él y trae una natural. ¿A una natural a qué me refiero? A una española, para que se dedicara en la crianza y educación de su hijo. Cuando llega doña Elvira Montalvo, ¿sí?, el niño estaba en la laguna. Fueron los criados por él y le dijeron: ya te ensuciaste y va a llegar tu mamá. Y el niño les dice: mi madre está muerta, ¿no? Entonces, cuando los criados regresan con el niño, ya estaba doña Elvira de Montalvo, pero por lo que cuenta la leyenda, dicen que la señora era muy altiva, muy déspota, tanto con el niño como con los criados, ¿sí? La señora nunca quiso al niño, ¿sí?, y el niño era feliz estando en la laguna, ¿sí? De estas lagunas que llegaron a ver aquí en el centro, eran las que estaban aquí, que se les conocían como las acequias reales, que hubo 7, ¿sí? La calle 16 de septiembre, que en un rato vamos a ir, ahí hubo una acequia, y les voy a comentar que ahí estuvo el primer teatro aquí en México, ¿sí? Pero continuando con la leyenda, resulta que el niño una vez se pierde. El papá no se encontraba porque estaba atendiendo sus negocios de minas y demás. Hay quienes dicen que el marqués tenía relaciones con la nao de China, se tenía que ir a Acapulco.
Entonces, el niño se desapareció, nunca lo encontraron los criados, lo buscaron en la laguna, lo buscaron en todas partes. El niño nunca apareció. El padre, al enterarse, regresa a la Ciudad de México y parte de su fortuna lo gasta en la localización del niño. El padre murió de tristeza, por lo que cuentan las crónicas, que murió de tristeza al no encontrar a su hijo, y estaban hablando de una persona que no llegaba a los 50 años. Muere el marqués, asume la fortuna doña Elvira y ella se dedica a la gran vida. Pero ¿qué es lo que le pasa a ella? Sufre una grave enfermedad. Hay quienes dicen que se volvió loca. ¿Por qué? Porque se le aparecía el niño, pero ella no dijo nada. La señora vivía encerrada en su cuarto y una criada llamada Dolores, que se acercó a llevarle la comida, porque la señora le dejaban la comida y ella lo tomaba. Cuando la criada se lo deja, sale y somete a la criada diciéndole: ¿por qué andas diciendo que yo maté al niño? La criada, espantada: yo no hice nada. Para esto el marqués tenía un hermano en España, vino a hacerse cargo de los negocios y demás, y se ocupó de su cuñada, de doña Elvira. Consultaron con los mejores médicos de la época y nunca dieron con nada. Resulta que doña Elvira fallece. El hermano del marqués, al hacerse cargo de todo, cuenta de que la criada llegó a ver el espíritu de doña Elvira, pero todos al verla huían. Entonces, una vez la criada Dolores se le encuentra y le muestra una llave, y resulta que pues ella se espanta y sale corriendo a hablarle al patrón y le comenta, y el patrón pues no daba crédito de un aparecido y menos de ella. Pero lo más curioso es que doña Elvira se le aparecía siempre a Dolores. En una de esas, el hermano se mete a buscar entre las cosas de la señora y encuentra una llave con una nota. Bajan al sótano de la casa y resulta que ahí no hay una puerta, sino había una pared. Tumban la pared y está la puerta. Abren la puerta, y cuál va siendo la sorpresa tanto del tío del muchacho como de los criados. Resulta que encontraron al niño ahí. Entonces, toda esta calle se le conoció como el niño pervertido. Lo que se le conoce la calle 16 de septiembre. Antiguamente, esta tenía el nombre del Coliseo, ¿sí? ¿Y por qué Coliseo? Porque fue el primer teatro que hubo aquí en México. El Coliseo fue fundado por los Hipólitas. Los Hipólitas eran en parte los inquisidores, ¿sí? Toda esta esquina, lo que abarca la Casa Búquer hasta el Correo Español, eran del convento de los Hipólitas, conocidos como el Espíritu Santo, que inclusive fue orfanatorio, fue hospital y demás. Pero aquí, como eran terrenos de ellos, aquí en este espacio que ocupa la Casa Búquer, fue el primer teatro que hubo en la Ciudad de México, que fue autorizado por el virrey de aquel entonces, Blasón, ¿sí? Inclusive para venir aquí al teatro era todo un show, porque aquí en 16 de septiembre era una sequía real. Las barcazas estaban y veían hacia el fondo las obras teatrales de la época. Inclusive, con el paso de los años, esta avenida 16 de septiembre se le llegó a conocer también como
la calzada de los presidentes, porque entraban por aquí los presidentes y la última puerta, que hay 2 carrillones, era la entrada del presidente. Inclusive se habla de que también Carlota y Maximiliano disfrutaron porque era parte del paseo de la emperatriz que venía desde el castillo de Chapultepec, lo que conocemos hoy Reforma, y esta vez hasta Palacio Nacional. Así es, aquí estuvo este que fue el primer teatro. Lamentablemente era un teatro de madera, se alumbraban con cabos de vela. Este teatro se llegó a incendiar un sinfín de veces, que no había el cuidado, la madera seca y ardía todo esto, y fue auspiciado por el virrey Blasón, y aparte que los Hipólitas pues, estaban en la zona de la lana porque eran del gremio de los inquisidores. ¿Sí? Es lo que esto se llamaba antiguamente el Coliseo, que era en honor a ese cine. Le estaban haciendo remembranza al Coliseo romano, que ahí se daba todo tipo de espectáculos. ¿Sí? Es lo que tiene en especial esta calle del Coliseo. Y más que nada, la Casa Booker. Ya en 1890 fue cuando vino un alemán Booker que vendía navajas. Todo lo que son cuchillos y pues armas alemanas era aquí. Que de hecho era un edificio, fue un edificio de 3 pisos. Y herramienta y todo. ¿Sigue perteneciendo a la familia? Sí, así es. Pero ya el edificio está reducido porque una parte en la esquina es ambos. Y los otros se han rentado como despachos. Pero sigue perteneciendo. Pero sigue perteneciendo, pero ya la tienda se Son reduce. estas 4. Estas 4 cortinas. 5 con la de la entrada. Porque antes era cortabuñas o de herramienta alemana, era lo mejor. Y si tenían, por decirte, cuchillos toledanos que en su época fueron lo mejor, los toledanos. Eso es lo que tiene de especial esta calle. La Quemada. ¿Sí? ¿Por qué La Quemada? Fue una mujer que para evitar asesinatos por su amor se quemó el rostro. Era una mujer hermosa, la cual un sinfín de hombres la cotejaban, pero el ganón de ese amor fue un italiano que se apellidaba Piamonte. ¿Sí? Él se colocaba ya sea a media cuadra y no dejaba que ningún caballero se acercara. Vamos a ¿Te vuelan subirnos el porque atractivo? El poco es atractivo. un poco que me quedó. Se ponía este caballero por cualquiera que intentara conquistar a esta mujer, se enfrentaba. La ronda, cuando pasaba, siempre les tocaba ver muertos, heridos o moribundos. ¿Sí? Porque él se enfrentaba y no quería que ninguno lo conquistara. Pero entre ellos tenían una correspondencia y ella estaba perdidamente enamorada. ¿Sí? Su nana le comenta de lo que ha ocurrido, de las muertes, ¿sí? Y entonces ella, porque era una mujer, aparte de dinero, era bondadosa con los menesterosos, pobres y demás. Un día que se va su padre, despacha toda la servidumbre, se mete en su cuarto un brasero y lo enciende. Se lo dedica a la Virgen Verónica, que fue una virgen que se quemó por amor a Cristo. Ella se mancilló de esa manera su belleza para detener los asesinatos que se estaba viendo. ¿Sí? Estando a las brasas al rojo vivo y diciendo las palabras de su amado, pone la cara en el arado. Arroja un grito desesperado que su confesor iba pasando y entra a la casa. Cuando la encuentra en su recámara, en un charco de sangre, la carne quemada, lo que era, decían que era una mujer muy hermosa, las copias que les di vienen en específico
confesor le dice, ¿por qué lo hiciste? Lo hice para detener esta matanza y por amor a este hombre. Pero ya una vez acabada mi belleza, este hombre ya no me va a molestar. El confesor sale con Piamonte a decirle lo que pasó y él inmediatamente fue a verlo. Al entrar a su casa, la encontró sentada en su recámara con un velo negro, pero ese velo ya estaba pegado a la cara, ¿sí? La cara ya estaba echando la sanguaza de la quemadura. El caballero se acerca y la besa. Ella muy sorprendida, ¿por qué lo haces? Dice, es que yo no me enamoré de tu belleza, sino me enamoré por la mujer que eres. Por ser una mujer caritativa, por ayudar a los menos afortunados y demás cosas. El Piamonte le dice, yo me enamoré de eso, más no de tu belleza. Cuentan que la boda fue aquí en la Profesa, que fue muy suntuosa, que inclusive ella iba totalmente cubierta con su velo para que nadie le viera la quemadura de la cara. Inclusive cuando salía con su esposo, siempre llevaba un velo negro. Y la calle José María, que es la siguiente, que era donde vivía, o sea, toda esta calle se le conoció como la calle de la quemadura. Y 3 cuadras, ya lo que viene siendo República de Uruguay, ¿sí? Ahí viene la otra leyenda que se le conoce como la calle de Don Manuel, ¿sí? La calle la conocieron así porque era una persona ya grande que estaba casado con una mujer joven, ¿sí? Cuenta la leyenda que el diablo se le metió a Don Manuel diciendo que su mujer le era infiel, que siempre el amante llegaba a cierta hora. Entonces, en la calle, prácticamente enfrente de su casa, si alguien pasaba, le decía, ¿qué horas son? Y uno le contestaba, son las 11 de la noche. Don Manuel respondía, bendito seas porque sabes la hora en que vas a morir. Y en ese momento le enterraba, porque creían que todos los que pasaban eran los amantes, según el diablo le hablaba, que eran los amantes. Sí, dicen que se hizo una matazón de un asesino en serie. ¿Qué fue lo que pasó? En una de esas, Don Manuel mata a su sobrino preferido. El remordimiento no lo dejó vivir al matar a su sobrino consentido, ¿sí? Va aquí al templo de la Profesa a exponer su caso y le dijeron, bueno, para que seas perdonado vas a rezar 3 rosarios completos por 3 días. Estos los vas a rezar enfrente de la horca. La horca se encontraba donde hoy en día está la Suprema Corte de Justicia. Don Manuel fue, pero ni siquiera pudo terminar el rosario, porque dice que se le aparecieron los espíritus de la gente católica. Nunca pudo, durante esos 3 días no pudo terminar los 3 rosarios. Vino otra vez a hablar con su confesor y le explicó la situación. No puedo terminar el rosario. Dice, bueno, el rosario que iniciaste, termínalo para el 3er día. Resulta que al día siguiente de la manda encontraron a Don Manuel ahorcado. Hay quienes dicen que fueron los ángeles quienes lo ahorcaron, otros que fue el mismo diablo, y hay otros que dicen que no era Don Manuel, que era alguien parecido. Hay quienes aseguran que Don Manuel terminó en el templo de San Francisco, entró a profesar en el templo de San Francisco de Asís, que está aquí en la calle de Madero, frente a la Casa de los Azules. Ese es de la calle de Don Manuel, que decía, bendito seas porque sabes la hora en que vas A morir. Pues yo no vamos a dar la hora.
Sí, exacto. Ahorita vamos hacia el centro, creo que siga Sí, para que le sí. explique lo de la Puerta Mariana, que es muy rapidito. No se saca la foto de la piñata. Las 4 tiendas departamentales que hubo en el Porfiriato fue el Centro Mercantil, de hecho están ahí las iniciales, CM, el Nuevo Mundo, Palacio de Hierro y el Puerto de Liverpool. Eran las 4 tiendas que en el Porfiriato eran las mejores. Carmelita y toda la elite porfiriana venían al Centro Mercantil porque era la tienda más exclusiva. Aquí encontraban todos los productos ingleses, alemanes, holandeses, de todo. Y lo que tiene sigue conservando el sistema, su elevador de rejas, los vitrales, que son una maravilla, ¿no? Y no se diga del candelabro que está aquí a la entrada, que muchos dicen que ese candelabro fue mandado a hacer en Cartier. Ahí nomás. Ay, no. Pero se supone que sí estaba el registro, ¿no? El virreinato de la Nueva España, como el virreinato del Perú, se disputaban por pelearse quiénes eran los distribuidores de plata del reino. ¿Sí? Había esa pugna, hay quienes decían que de las minas de Guanajuato podían sacar un hilo de plata y que le darían la vuelta al mundo varias veces. Los del Perú, del virreinato de Perú, decían que ellos podían llenar cuantas naves del Imperio Español y harían una línea entre el Perú y España de puro cargamento de plata. ¿Sí? Había esas pugnas y se peleaban por ver cuáles eran los mejores reinos. Resulta que el rey de España manda unos planos, porque resulta que no había un templo como tal para la adoración, nada más había ermitas que habían hecho los primeros conquistadores, estaba la iglesia de San Hipólito, que eran de las pequeñas que había, pero no había una como tal para marcar la supremacía y la dominación de los indios. ¿Sí? Resulta que mandan los planos, ¿sí? Pero en el viaje se extraviaron, bueno, mejor dicho, se confundieron, o vayan a saber qué hicieron, que resulta que los del virreinato del Perú dicen que esta iglesia, esta catedral, era para ellos, y la que está en Perú era de nosotros. Yo sinceramente dudo que esta haya sido para el Perú. Sí, porque les voy a mostrar una foto de la catedral del Perú. Definitivamente, ¿no? Oro, plata, especies. Era el centro aquí en América de las... No, De es lo hecho, que casi te muy digo. grande, sí. O sea, este está en Perú. Y ellos estaban peleando que esa iglesia era para ellos. O sea, mejor no les alcanzó para más piedras. A lo mejor. ¿Sí? Y donde que esta fue hecha con los restos de las antiguas pirámides y casonas de los antiguos emperadores aztecas. Esa historia, bueno, del intercambio con el Perú no la había escuchado. Yo había escuchado una que supuestamente también estaban cambiados los planos de la Catedral de Puebla y la de la Ciudad de México. De la Ciudad Supuestamente también están invertidas, que la de Puebla iba a ser aquí y la de la Ciudad de México iba a estar en Puebla. Pero acuérdate que la de Puebla, según cuenta la leyenda, que unos ángeles le hablaron a un fraile y Le midieron. y iba a hacer los trazos, por eso de ahí el mote de Puebla de Los Ángeles. Que fueron los que subieron las campanas. Que dio la campana. Ajá. Así es, por eso, o sea, al fraile en sueños le dijeron cómo iba a ser la catedral, que es muy válida también la historia. ¿Sí? Son de Son las de- leyendas Son que hay. muy parecidas. Muy parecidas. Son parecidas. Son parecidas. Sí. Sí, eso es lo que viene siendo. Es la Puerta Norte, que fue hecho en los años de 1853 y 1857. ¿Sí? Se le conoce como la Puerta Mariana
porque hay quienes dicen que en esa puerta entraba el presidente Mariano Arista, ¿sí? Pero eso nada más era para tapar el ojo al macho. Se le conoce como la puerta Mariana porque por esta puerta entraba su amante, que se llamaba Mariana. La historia oficial, inclusive en la página de Palacio Nacional, no está reconocida como tal, sino nada más la conocen de que era la entrada del presidente Mariano Aristas. Aparte de que entrabas ahí y te llevaba directamente a los aposentos de Palacio Nacional, en los cuales ahí habitó Benito Juárez. Pero esa puerta fue hecha por Mariano Arista para que entrara su amante. Porque en las otras, ¿sí? Una era de entrada del presidente, la otra era entrada a la hacienda pública. ¿Sí? Está en este lapso de puerta y puerta, está la hacienda pública. Entonces, ¿cómo iba a entrar la amante frente a todo el pueblo? ¿Sí? Donde aquí estaban los dineros, estaban todos. Entonces, esa puerta se le hizo a su amante y se llamaba Mariano. Pero todos creen que fue de Mariano Arista, porque era la entrada del presidente. Ahí es. Esa es toda la historia de la puerta Mariana. Leyenda, ¿verdad?